Hotel Plaza de Oro. 100. Sistemas y equipos del norte. Lulu Art, estética y maquillaje profesional. Presentan. Conectándose esta noche, bienvenidos a su programa Te Invito un Cafecito. Y aquí estamos una vez más, como cada jueves, en punto de las 8. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Yo soy su amiga Rubí Reyes. Y bueno, pues mi compañero Miguel Alejandro no pudo estar esta noche, no puede acompañarnos porque tuvo un problema laboral, pero sin embargo aquí estamos para poder transmitir este programa y para poder atender este tema tan polémico, este tema que pues ya vimos que hay muchísimos comentarios, ya vimos que hay mucha inquietud. Y bueno, pues lo primero que tengo que decirles es por qué motivo estamos haciendo este programa aquí en Te Invito un Cafecito. Y bueno, la razón es la siguiente. Resulta que el día 26 de julio, esos hace unos días apenas, resulta que el ministro José Luis González Alcántara, él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presenta una iniciativa, un proyecto para poder despenalizar el aborto. Primeramente en Veracruz y luego, pues como esto iba a sentar un precedente en esta acción de despenalizar, pues obviamente en el resto de los estados en todo México. Entonces, pues esto generó obviamente muchas acciones, muchos movimientos de ciertos grupos, unos a favor, unos en contra, y sentimos aquí en el programa la necesidad de exponer esta situación, obviamente, al público, ¿sí? Y que usted decida. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa? Bueno, antes déjeme le digo que en México, solamente en el Estado de México y en Oaxaca, es legal el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Y bueno, independientemente de eso, en otros estados, en 28 estados de nuestra república, está penalizado con cárcel el aborto. Entonces, pues esto nos da a pensar que realmente si México está dentro de tratados internacionales en donde se está ya despenalizando el aborto, México no lo ha hecho, bueno, pues sí realmente nos hace reflexionar, ¿será que México está a favor entonces de esa nueva vida que viene o será que por situaciones judiciales no se ha resuelto? Bueno, eso lo tendremos que ver. Por lo pronto, déjeme le digo que en México, una triste realidad es que en México 34 niñas de entre 14 y 16 años son embarazadas cada día, al día, por hombres adultos y que de estos pues no se ha hecho ningún juicio penal ante esta situación. Y bueno, pues realmente ese es el objetivo de nuestro programa, mostrarle a usted las dos vertientes, las dos posiciones, los dos puntos de vista, las dos ideologías para que usted decida, usted escuche, usted decida. Por un lado tenemos la ideología de que la vida es el primer derecho humano y que se tiene que salvar y respetar ante todo. Y por otro lado tenemos la ideología que dice que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su maternidad, sobre su sexualidad y sobre su propio cuerpo. Entonces, pues tenemos aquí dos ideas diferentes. Vamos a presentar a nuestras invitadas para que usted tome, escuchando primeramente, respetando, por supuesto participando, pero siempre ante todo con respeto a nuestras panelistas. Y bueno, en primer término, déjeme le comento que tenemos a la licenciada María Aizatá C. González. Ella es médica cirujana. Ella es creadora de la página Medicina por el Derecho a Decidir, en donde se promueven derechos reproductivos, educación sexual, control prenatal y aborto seguro. También actualmente es profesora universitaria y cursa una maestría de educación en la Universidad Internacional de La Rioja.
También tenemos, ella viene, por supuesto, por la ideología del derecho a decidir de la mujer. También tenemos a la licenciada Brenda del Río. Ella es diplomada en Derechos Humanos por Íntegra, en colaboración con la Secretaría de Gobernación del Estado de Jalisco. También es coordinadora de la campaña nacional por la vida Que Viva México oficial. Es escritora e investigadora sobre violencia contra los infantes, promotora de derechos humanos y consejería ciudadana en el Estado de Jalisco y conferencista pro vida. Y bueno, pues con nosotros tenemos a estas dos personajes. Muy buenas noches. Aizata, ¿cómo estás? Abrimos el micrófono, por favor. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, tenemos también a la doctora Brenda. La doctora Brenda parece que tuvo un pequeño problema con la conexión. La licenciada Brenda del Río. Déjenme ver si por aquí se está comunicando. Parece que tuvo un pequeño problema. No nos dice nada. Bueno, esperemos que no tarde mucho. Les platico, bueno, primero que nada les voy a comentar cómo será la mecánica de este programa. La mecánica es la siguiente. Vamos a estar generando una pregunta a cada una. En primera instancia será una y luego contesta la otra. Luego la segunda pregunta, aquella que respondió al último, ahora será la primera y así nos iremos de manera alterna. ¿Cuánto tiempo tienen para responder? Serán 2 minutos en cada pregunta. Serán 12 preguntas que han sido seleccionadas. Créanme que me han estado mandando muchos mensajes de personas a través del Messenger, del WhatsApp de la página, y por ahí seleccionamos algunas para poder hacerlas en este momento a nuestras invitadas. Al final, después de estas preguntas, tendrán 3 minutos cada una, posiblemente 3 minutos y medio, según el tiempo que mandemos. Tendrán 3 minutos y medio para cerrar con una conclusión, y luego al final daremos algunos 5 minutos, de 5 a 7 minutos, para preguntas de la gente que nos está viendo. Entonces, perdón, pues vamos a tratar de empezar. Nada más déjenme ver si la licenciada Brenda se conecta. Vamos a mandarle un WhatsApp a ver si nos contesta, a ver si tuvo algún problema. Ahorita nos están apoyando. Bueno, vamos a empezar contigo, Aizata. En estos días, como lo mencioné, hubo esa iniciativa por parte de ese magistrado. O sea, no sabemos mucho de política, digo, lo sé, pero informándonos, nos dimos cuenta de esa situación. ¿Cuál es tu postura, Aizata, ante esta iniciativa, este proyecto de que se despenalice el aborto? Ahí estamos. Adelante. Ok, pues, a ver, mi postura es, pues, obviamente de qué bueno, de felicidad. Me he puesto a estudiar sobre el proceso histórico de una revolución cultural, o sea, no todo es armado, desde cómo fue el movimiento sufragista o el movimiento para prohibir la segregación que existía en Estados Unidos, el propio apartheid en Sudáfrica. Y mientras más estudio, más me doy cuenta que todos los cambios culturales importantes que se han hecho, tanto a nivel legislativo como a nivel social, han requerido muchísimos, pero muchísimos intentos antes de pasar. Entonces, yo creo que lo que sucedió de que se hizo la propuesta y no pasó porque estaba mal redactada y él no fue ley y todo el mundo celebrando, lo que pasó en Argentina, que el 8 de este mes, el 8 de agosto, se cumplen 2 años de que se rechazó la propuesta para la despenalización en Argentina. Esos son solamente pasos necesarios en cualquier proceso hacia un cambio. Se intenta una vez y se rechaza, se intenta otra vez y se rechaza. Las mujeres en México tardamos cerca de 40 años en poder obtener el voto femenino, y eso que lo estábamos intentando apenas 6 años después de la revolución. Entonces, para mí es una evidencia más de que estamos caminando hacia adelante, hacia un progreso moral, social y legislativo que permita cumplir los derechos humanos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas que vivimos en México. Perfecto, muchísimas gracias. Licenciada Brenda, buenas tardes, casi noches. Vimos que tuvo un problema con la conexión. Sí, exactamente. Bienvenida al programa, te invito a un cafecito. Gracias, muy buenas noches a todos. Perfecto. Licenciada, antes de empezar el debate, porque todavía no lo iniciamos, estábamos esperando que usted se conectara,
Le comentaba aquí a la licenciada, a la doctora, que el día 26 de julio pasado hubo una iniciativa por parte de un ministro de la Suprema Corte, es Juan Luis González Alcántara, en donde se pretendía poder despenalizar, el aborto, primeramente en Veracruz y luego sentar el precedente para que fuera en el resto de los estados. ¿Cuál es su opinión, licenciada Brenda del Río, en cuanto a esta situación? Ok, fíjate que esto atenta contra la voluntad del pueblo de Veracruz, que una y otra vez a lo largo de los últimos al menos 5 años ha manifestado su deseo y por iniciativa popular, con muchísimas firmas, de modificar su artículo 4 constitucional para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, bueno, una diputada propone de nuevo, en contra de la voluntad de todos los veracruzanos, que sea legal el aborto en el estado de Veracruz. Todos los legisladores, la mayoría, vota en contra, y ella mete un recurso de amparo ante un juez de distrito. Este juez de distrito, sin haber dado ya su resolución, lo atrae este magistrado desde la primera sala de la Corte, por supuesto, atentando contra los poderes de la República, porque a quién corresponde hacer las leyes, no al Poder Judicial, sino a los legisladores que han sido, pues, por supuesto, elegidos por el pueblo de México. ¿Y quién ha elegido a los magistrados? Pues el gobierno en turno. Entonces, esto fue realmente un atentado contra los poderes de la Unión, de la República, y contra el federalismo. ¿Por qué? Porque estaban tratando de legislar algo que le corresponde al estado de Veracruz. Correcto, correcto, sí, pues fue más bien una situación de forma y no de fondo. Realmente el desecho de esta propuesta fue porque no se respetó la manera correcta en que se debe de proponer una iniciativa de ley, ¿verdad? Pero bueno, sí, no le correspondía. Es correcto. Y bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Vamos a empezar el debate. Empiezo con la primera pregunta y licenciada Brenda, usted tiene la primera oportunidad de contestar. La pregunta es para las dos. Y la primera pregunta para iniciar sería con 2 minutos de duración cada una. Discúlpenme si en un momento dado, llegando los 2 minutos, tengo que cortar, pero es por respeto tanto a cada una de ustedes como a nuestro público. Antes de empezar, quiero pedirle a la gente que nos está siguiendo, primero, muchísimas gracias. Y en segundo, recordarles que todo comentario que nos hagan en esta transmisión, por favor, vamos a poner en primer lugar el respeto. Respeto a nuestras invitadas, respeto al programa y, por supuesto, a la gente que nos está siguiendo. Y bueno, pues vamos a empezar dando las 8:14 y la primera pregunta sería, licenciada Brenda, perdón, ¿cómo define usted y la organización que representa el aborto y por qué está en desacuerdo con él y a favor de defender la vida? Adelante. Bueno, yo no lo defino, simplemente yo no te puedo decir que me des tu opinión sobre qué es H2O, si es agua o si es mercurio, ¿verdad? Para todos es agua, no importa tu opinión o la mía, H2O va a seguir siendo agua y no mercurio, no litio, no ningún otro elemento. ¿De acuerdo? Mi primera postura es, y no postura, simplemente cuando se inicia la vida, tanto la biología como la embriología, como la ciencia de la genética y la epigenética. La diferencia aquí entre la genética estudia el material de herencia y la epigenética estudia los marcadores de ese material de herencia. En el libro de embriología que llevó la doctora María Isata en el primero o segundo año de medicina en la UNAM, o el libro de embriología médica de Lachman, que estamos hablando de ciencia, dice, por ejemplo, en el de Moore, la página 14, el desarrollo humano inicia en el momento de la fecundación. En el libro de embriología de Moore, en la página 3, dice, las experiencias prenatales determinan el temperamento y la capacidad cognitiva de las personas. Entonces, mi pregunta para la doctora es, bueno, si esto dice la ciencia, ¿por qué entonces privar de la vida? Porque ahí tenemos un nuevo individuo de la especie humana. Yo he escuchado en los debates, incluso en los congresos, incluso en la UDG, delante de 300 pañoletas verdes, que esa es vida, pero no es humana, hasta las 12 semanas. Entonces yo quiero que me explique qué es lo que hace para la doctora que se atreve pues a ir y
privar de la vida a un nuevo ser humano, o sea, ¿en qué momento inicia la vida? Porque yo he visto publicaciones de usted, doctora, donde dice que puede ayudar a las mujeres a privar de la vida a niños hasta de 24 semanas. Ok, Esa es mi pregunta. Tiempo, gracias, licenciada. Damos la oportunidad a la misma pregunta. ¿Cómo define usted o cómo ve usted el aborto? ¿Cómo lo define o cómo lo ve? Y bien, ¿por qué está a favor del aborto? Doctora Aizata, adelante. ¿Ya estoy? ¿Ya? Ok. Ya, adelante. Muy bien, entonces, la definición de aborto no es una definición que nos sacamos de la manga, es una definición que se ha dado por la Organización Mundial de la Salud y por varias organizaciones de ginecología y obstetricia. Originalmente o hasta hace unos años se decía que el aborto es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas o antes de que el producto pesara más de 500 gramos. Pero la OMS modificó esta definición aproximadamente en el año 2016 y a partir de ese momento se considera que la terminación del embarazo, bueno, que un aborto va a ser la terminación del embarazo antes de la viabilidad fetal, antes de que el producto pueda vivir fuera del cuerpo de la madre, que ahí depende muchísimo de la infraestructura, los recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? En países de primer mundo, los productos de 28 semanas tienen una sobrevida hasta del 95%. En los países en vías de desarrollo y subdesarrollados no es tanto así. Ahora, ¿por qué estoy a favor de la legalización del aborto? Por dos razones muy sencillas. La primera, porque inclusive si el aborto fuera la cosa más mala del mundo, la prohibición no disminuye la tasa de abortos anuales y eso se ha estudiado y es un hecho demostrado de muchísimas maneras. Los países con mayor tasa de aborto anual son países donde el aborto es ilegal. Los países con menor tasa de aborto anual son países donde el aborto es legal. Entonces, prohibir el aborto no sirve para disminuir la tasa de aborto. ¿Para qué sirve? Y ese es mi segundo punto. El único efecto 100% ligado a la prohibición del aborto, a la restricción del acceso al aborto, es que aumenta la cantidad de abortos inseguros. Entonces, no estamos logrando detener los abortos, pero sí estamos poniendo en riesgo la vida de ciudadanas. Y por eso estoy a favor de la despenalización. Muchísimas gracias. Tiempo. Perfecto. Gracias, doctora. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Aquí la intención, vuelvo a repetir, es que usted escuche ambas posiciones, que usted escuche ambos fundamentos y que en un momento dado esperemos que no tenga la necesidad de tener que tomar una decisión en cuanto al aborto. Eso sería lo ideal. Pero si en un momento dado llega a verse en una situación, saber a dónde va a recurrir, qué es lo que usted decide, porque tenemos la libertad como seres humanos de decidir y bueno, ya será algo muy personal y muy respetable. Pasamos a la segunda pregunta y la segunda pregunta sería como número 2. Dice, ¿cuándo se considera el inicio de la vida según la ideología que usted representa? ¿En qué momento inicia la vida como ser humano? Bueno, para nosotros ser pro vida es ser pro ciencia, y te lo vuelvo a repetir, estamos apegados a los principios científicos que demuestran que el individuo humano inicia el desarrollo humano en el momento de la fecundación, de la concepción. Ahora yo te voy a hablar que el fundamento, la piedra angular de los derechos humanos es el derecho a la vida. Entonces, no tenemos, es la peor de las discriminaciones, negar la humanidad de una persona. ¿A quién se le negó su humanidad? Bueno, a los esclavos negros, por ejemplo, a los judíos también, incluso en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, 1858, si no me equivoco, dice la Suprema Corte, decimos de una vez y para siempre que los esclavos negros no son personas humanas. Después, gracias a Dios, llega Abraham, ¿verdad? Entonces, no hay derechos humanos si no hay vida humana. Entonces, ¿dónde está tu humanidad? Está en tu secuencia cromosómica única en el momento del óvulo, que es interceptado por el espermatozoide, y hay 1 trillón de posibilidades de espermatozoides, 1 trillón de posibilidades de óvulos. ¿Cuántos se conjuntan? Ya dan 46 cromosomas, y ya no es algo, sino es un alguien que solamente que tiene autonomía en su crecimiento. Lo único que necesita es tiempo y alimento, al igual que su madre lo recibió. Entonces, la igualdad y la equidad, ¿dónde están? En estos grupos que tanto la piden, ¿no?
Si tú te alojaste ya en un vientre materno, si te dieron a luz y demás, porque si ya utilizaste esos derechos, porque privas a millones de seres humanos como tú, de lo que tú ya has usado y recibido. Y bueno, posteriormente te voy a hablar que a partir de junio del 2011, todos los tratados en materia de derechos humanos adheridos por México obligan al Estado mexicano a defender la vida desde la fecundación hasta la muerte natural y no ir en retroceso de los derechos humanos. Correcto. Muchísimas gracias, licenciada Brenda. La oportunidad, María Aizata, es la misma pregunta. ¿En qué momento considera tu organización o a quien tú representas que inicia la vida? Okay. Pues mira, la vida existe, el concepto vida como tal existe desde antes de la fecundación. El óvulo está vivo, el espermatozoide está vivo, el tejido endometrial está vivo. Entonces, creo que aquí la pregunta es a partir de qué momento se considera que ese embrión, ese feto, es un sujeto de consideración moral, es un sujeto de derechos. Y aquí entramos en un problema muy grande. Aquí hay una mentira muy grande que parece difícil de comprender a mi modo de ver las cosas. La ciencia no puede demostrar el inicio de la vida humana, porque el inicio de la vida humana no es un concepto fáctico, no es un hecho que tú puedas demostrar a través del método científico. No existen los materiales y métodos para demostrar cuándo inicia la vida humana, del mismo modo en que no existen los materiales y métodos para demostrar a partir de los cuantos microgramos de gonadotropina, de hormonas sexuales, inicia la pubertad. Pues es un cambio que se da de forma gradual y es a lo que quiero llegar. La idea de que nosotros nos convertimos en individuos a partir de la fecundación no es una idea científica, es una idea ontológica que se llama personalismo, que tuvo mucho auge en los años 50, en los años 60. Pero a partir de ese momento los biólogos y los filósofos se dieron cuenta de que era extremadamente reduccionista y surgió la posición que es gradualista, que es la más coherente, que es la que se está adhiriendo a la gran mayoría de los, digamos, de las visiones que se tienen sobre cómo tratar a los embriones, ¿no? El solo hecho de que en México no existe legalización sobre las clínicas de fertilidad y que si una clínica de fertilidad quiere tirar 10,000 embriones ya fecundados, listos para desarrollarse, si los quiere tirar a la basura, lo puede hacer. Y nadie lo impide, no hay una legislación al respecto. ¿Por qué? Porque la ley no considera a los embriones personas. Entonces, este no es un hecho científico, es una postura filosófica que no se ha demostrado. Con muchísimo gusto, ahorita te doy la bibliografía. Ok, Bien. Muchísimas gracias. Es algo que sí les quiero pedir, que si en un momento dado van a dar algún argumento acerca de alguna pregunta, lo hagan mencionando alguna fuente para la gente que nos está siguiendo y pueda tener ahí la base, ¿verdad? Para poder consultarla. Excelente. Ahora vamos a invertir el orden. Vamos contigo, María Aizata, la primer participante para contestar la pregunta. Y la pregunta sería, ¿está contemplado o aceptado el aborto en caso de violación, malformación o riesgo para alguno de los, tanto de la madre como del hijo? ¿Y qué opinas tú al respecto? Adelante. Sí, efectivamente, la violación es el único causal que es legal en todo México. De ahí hay muchísimas modificaciones, digamos, hay muchísimas variantes dependiendo de cada estado. Algunos estados aceptan el aborto en caso de riesgo para la salud de la madre, riesgo inminente de muerte, malformaciones incompatibles con la vida. Y, por ejemplo, en el caso del estado de Yucatán es el único estado que lo acepta por motivos económicos, e incluso llegamos a esa situación, ¿no? Y precisamente esto viene adherido a lo que yo decía antes. La ley mexicana no protege la vida desde la fecundación. La ley mexicana decide qué embriones va a cuidar o qué no va a cuidar, dependiendo si están dentro del cuerpo de una mujer o no, si le parece que las causas por las que ese embrión existe merecen valor o no. Entonces, el mismo embrión de 8 semanas en el estado, no sé, de Jalisco, un embrión de 8 semanas en el estado de Jalisco lo vamos a proteger y lo vamos a cuidar. Pero cuando descubres que ese embrión es producto de una violación, lo podemos deshacer por completo. Entonces, a la ley mexicana no le importan los embriones, eso lo quiero dejar como muy claro. A los mexicanos en general no les importan los embriones porque, insisto, la fertilización... Uy, parece que tuvimos un problema en la señal. Esperemos que ahorita... Le faltaban unos segundos para terminar, 20 segundos. Yo creo que
¿Cuántos segundos tenía pendientes? 20 segundos, ¿verdad? Según mi cuenta. Bueno, licenciada Brenda, adelante, es la misma pregunta. En este caso Sí. sería... Mira, está muy fácil, mira. Desconoce la doctora Mareisata, y no creo que le importe la legalidad, porque ella está atentando contra la vida y lo ha dicho públicamente que ya va, incluso que ha hecho abortos en Hidalgo y que ayuda a abortar hasta las 24 semanas, cosa que es totalmente ilegal. Su postura, por favor, licenciada. Sí, su postura personal. La ley general, bueno, yo tengo libertad, ¿verdad? Sí. La ley general de salud protege el genoma humano en el artículo 103 bis 1, 2 y 3. La Conferencia de Derechos del Niño, que obliga a México, en el artículo 24 dice que se tiene que dar atención prenatal a las madres y a sus niños. ¿Sí? Entonces esto se está violando en la Ciudad de México. No es un orgullo que se estén pudiendo matar mexicanos, nación viene de nacer, y cada vez que nace un niño o una niña mexicana, nace México. Okay. Y así es que los embriones no se deben de tirar, se tiene que regular esto, porque la dignidad de la vida humana siempre existe sin ir a la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en el artículo 4, dice se protegerá la vida a partir de la concepción. Y también el Código de Derecho Civil, doctora Mareisata, en el artículo 22, dice que entra bajo la protección de la ley el niño recién concebido. Y les quiero decir que es sujeto de herencia. Una mamá, por ejemplo, que sabe que ese hijo que está a punto de morir alguien, que va a dejar toda la herencia a ese hijo, lo puede incluso abortar para quedarse con todo ella y no dejar que el bebito reciba aquello. Un hermano que le van a heredar a su madre. Entonces, bueno, sabemos ¿sí, licenciada? Que el Estado mexicano sí, parece que hubo una pequeña interrupción. Vamos a retomar. Está entrando una vez más la doctora Aizata. Bien, doctora, se le cortó se cortó para ambas. Doctora, 20 segundos le quedaban para terminar. No sé si quiera cerrar lo que estaba diciéndonos en 20 segundos. Es que no sé qué fue lo último que vieron. Sí, estaba usted diciendo que las leyes mexicanas no protegen al embrión y que dependiendo del estado era la posición de la ley. Sí, hay estados que incluso no consideran el causal salud. Es decir, que si una mujer por su embarazo corre un alto riesgo de morbimortalidad, por ejemplo, una paciente que tiene antecedentes de preeclampsia, no la permiten abortar. Entonces se corre el riesgo de que la paciente se muera junto con el producto y pues, ¿dónde queda ahí el somos, salvemos las dos vidas? Ya. Ok, gracias. Licenciada Brenda, también se le cortó, le damos un minuto para terminar lo que estaba usted comentando. Sí, les estaba diciendo que los tratados internacionales como el derecho civil, Código de Derecho Civil Federal, protegen la vida humana desde la concepción, artículo 22, que se refiere a las personas, también el Pacto de San José, también en el artículo 4, y también les quiero decir que hay una ley pequeñita que se llama Just Cautions, que está escrita en todos los tratados internacionales. Queda estrictamente prohibido a todos los países dar pena de muerte a una mujer embarazada, porque saben perfectamente que matan a un inocente junto con aquel que ha sido juzgado como culpable. Y también que no se puede dar pena de muerte a ningún niño menor de 18 años. Entonces esto obliga. Perfecto. Nada más un punto. La fuente que nos está dando, licenciada, es en base a nivel nacional. A derecho o a nivel internacional y obliga a México a partir de la reforma en materia de derechos humanos, junio de 2011. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Cada quien va tomando los argumentos, cada quien va tomando su postura. Esto va un poquito más avanzando, va tomando más forma. La siguiente pregunta también para la doctora Aizata, María Aizata, sería, ¿a partir de qué edad
¿puede una mujer ser madre biológicamente hablando? Según la estructura y desarrollo de su cuerpo, ¿a partir de qué edad puede ser madre? ¿Y cuál es su opinión ante esto? Corre tiempo. Muy bien, entonces, primero, una cosa que creo que es importante aclarar, el Acuerdo de San José, el de la Comisión de Derechos Humanos, ese acuerdo se redactó con toda la intención de dar cabida a la legalización del aborto. El Acuerdo de San José dice que la vida se va a proteger en general, desde la fecundación. ¿Para qué? Para dar cabida a las excepciones. Cuando tú utilizas en general, es para decir que es en la mayoría de los casos, no en todos. Ese acuerdo se redactó así, con esa intención, para dar cabida a que después se pudiera despenalizar el aborto o cuando fuera necesario, por ejemplo, en el caso del aborto terapéutico. Ahora, ¿cuándo una mujer puede ser madre? A partir del momento en que ovula. A partir de ese momento se puede quedar embarazada. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque poder ser madre no es solamente quedar embarazada y después poder tener un parto, una cesárea y amamantar. Poder ser madre es poder cuidar y ser responsable de un ser humano. La maduración neurológica se va a terminar entre los 25 y los 30 años. Y aunque no hay un consenso al respecto, todos los embarazos en adolescentes, que puede ser de 15, 18, 20 años, todos esos embarazos se consideran de alto riesgo, particularmente en el caso de las niñas de 12 y 13 años. Esos son embarazos de altísimo riesgo donde resultaría muchísimo más benéfico para la paciente y la pone menos en riesgo si se realizara un aborto a que si continúa el embarazo. Entonces, de poder embarazarse pueden, pero de tener la capacidad fisiológica y la capacidad psicológica de ser madres, todavía no están en eso. Y eso que no estoy considerando los factores económicos o académicos de hasta dónde estudiaron. Entonces, no solo se trata de biología, se trata de psicología y del ambiente social. Perfecto, muchas gracias. Licenciada Brenda, la misma pregunta para usted a partir de... Mire, no es tan fácil, claro, puede desde cuando ella empieza con su primera ovulación y no está lista para ser madre. Ahora, el aborto, al único que le sirve es al proxeneta o al violador, porque casi todas las veces reintegran a esa misma víctima al mismo ambiente donde fue violada y continúa a ser violada. Tengo un caso aquí en Jalisco, en este momento, 4 chiquitas entre 9 y 14 años que van a un desayunador y le dicen a la persona que le confiesa, la más grande, que está embarazada 14 años, que las están prostituyendo y las tienen ahí por droga. Entonces, el proxeneta feliz con estas leyes, porque ni siquiera tienen que decir con la norma 046 quién las violó. Las amenazan, están afuera, voy a matar a tu hermana, ya no te voy a dar droga a ti, ya no te voy a dar tu dosis, y entra y di que fuiste violada. Y la quiere listita al día siguiente para seguirla prostituyendo 30 o 50 veces a esta niña. Esta no es la solución. Aparte, un útero queda muy dañado por dentro, arañado, maltratado por dentro, y es más factible que ellas contraigan el VIH recién abortadas, incluso tengan problemas de fertilidad a futuro y no puedan ser madres cuando ellas decidan ser madres. Así es que hay que investigar, hay que proteger a la mujer, hay que estar con ella y hay que castigar sobre todo a estos desventurados, desgraciados, que tienen que encontrar la justicia. Definitivamente hay una situación que cambiar en México y es una situación judicial, penal, porque una mujer no se embaraza sola, una mujer se embaraza con la participación, por supuesto, del hombre y muchísimas veces es sin el consentimiento de la mujer o incluso de la niña. Entonces, esa es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Bien, pues entonces esto me lleva a la siguiente pregunta y vamos a empezar con usted, licenciada Brenda. La pregunta sería... ¿Cuál es la primera causa de aborto en nuestro país? Legal o no, bueno o malo, como sea, pero es una realidad. ¿Cuál es la primera causa que está viviendo nuestro país? La primera causa son los abortos espontáneos, que son la infinita mayoría de los abortos. Recordémonos que hay un estudio muy bueno que se llama Muertes Maternas y lo hicieron 2 grandísimos doctores, expertos en medicina crítica obstétrica, Jesús Carlos Briones, Manuel Díaz de León Ponce, se llama Mortalidad Materna, editorial Alfil, INEGI 2013, y dice aquí, dicen ellos, que solamente hay
4 muertes de niñas entre 10 y 14 años, que la inmensa mayoría tienen una media de 31 años. Y por supuesto que las principales causas de muerte materna no es el aborto clandestino, son 3 que nadie percibe y nadie atiende. 1, la pobreza. 2, la falta de acceso a servicios de salud. Fíjate, solamente el 63% tienen seguimiento prenatal. Y 3, la discriminación, sobre todo de mujeres indígenas. Mira, yo atiendo zonas de alta marginación y yo sé que a las mujeres que les mando ayuda en la zona wixárika de mi estado necesitan bajar entre 10 y 18 horas de terracería para ser atendidas por un parto. Y lo vimos en el Estado de México, antier, que una chica de 17 años anduvo tratando de que la atendieran y no la atendían, tuvo un calvario y tuvo a su niño en las manos de un policía con las manos todas sucias, porque ni siquiera tuvieron atención. ¿Sabes? Que el aborto provocado, sus muertes, según eso, por aborto clandestino, ni siquiera están en los primeros 10 causas de muertes de mujeres en México, según INEGI 2018, y las que sí están son corazón, diabetes y tumores malignos. Entonces, vamos abocando esos 4.500 millones de pesos que se necesitarían para el aborto para realmente lo que necesitamos las mexicanas. Perdón, muchísimas gracias, licenciada, por su participación. Gracias. La misma pregunta para la doctora María Aizata. ¿Cuál es, en tu experiencia, en tu organización, la primer causa de aborto en México? Adelante. Ok, afortunadamente, o sea, de aborto yo no encontré datos oficiales, que ya que estamos hablando de datos oficiales, a mí me encantaría que la licenciada, quedamos que no íbamos a hacer interacción, pero a mí me preocupa mucho cuando se dan datos que son tan tremendamente falsos, que nos presente bibliografía acerca de dónde saca que el VIH se corre más riesgo después de un aborto, que hay esterilidad y que se daña el útero. Pues disculpe, no me interrumpen, yo nunca la he interrumpido ni cuando me dirigió la palabra, ¿ok? Ese es uno. Perdón, porque yo vamos a concentrarnos en la pregunta, hermosa. Tu postura, ajá, es a lo que voy. Y en tu experiencia. Ok, y es justo a lo que iba, que ya que pasó eso, a lo que voy es, yo no encontré un dato oficial de México. Yo busqué causas de aborto inducido, porque cuando se habla de abortos espontáneos es muy difícil tener una cifra concreta, porque hay muchas mujeres que abortan y ni siquiera se enteran que abortan. O sea, no van al hospital, creen que es su menstruación y que tuvieron un retraso y ya. Y como tal no encontré un dato de 74% por esto y por aquello. Lo que sí encontré es que la gran mayoría de los casos tiene que ver con condiciones de la mujer que se realiza el aborto. Condiciones económicas, que están solas, que ya tienen hijos, que son muy jóvenes, que quieren acabar la educación, lo cual me parece que es adecuado, ¿no? Porque son mujeres que están decidiendo abortar. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, no se va a dar por violación, ni tampoco se va a dar por malformaciones fetales, ni tampoco se va a dar por riesgos a la salud de la madre. Y ahorita, ya que estoy acabando con esto, yo en los comentarios, después de cada participación, estoy poniendo mis fuentes en los comentarios, por si alguien las quiere ver. Excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, hay una situación, volvemos al punto en donde a lo mejor hay muchas cosas que vemos. Hay datos que son comprobables y tienen fuentes, pero hay otras personas que no se han detectado, gente que está en casa, gente con ignorancia y que no podemos detectar. Y bueno, ahí está esa parte oculta de nuestra realidad. Vamos a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta empezaríamos con usted, licenciada Brenda del Río, que sería, ¿qué riesgo de salud física, emocional o psicológico corre una persona, una mujer que enfrenta la situación del aborto? Adelante. Mira, es una excelente pregunta, te felicito, Rubí. Fíjate que hay un estudio de estudios, es como un conjunto, se llama The Journal, fue publicado en The Journal of Contemporary Health, Law and Policy, por David Reardon, por Thomas Strahan, por John M. Thorpe y por Martha W. Schupping. Son muertes relacionadas con parto, comparadas con muertes relacionadas con aborto en
Acuérdense, en Finlandia fue aprobado el aborto desde 1930 y en California desde 1973. En la primera en Finlandia se hizo con 9.192 actas de defunción de mujeres que estuvieron embarazadas 9 meses antes, y se encontró que hay más muertes relacionadas con aborto, 350% más, y en California también se hizo con 173.000 actas de defunción. Se encontró que hay más muertes relacionadas con aborto provocado que con parto, de 200%. Una cosa muy interesante, los estudios dicen que las mujeres que se han producido un aborto provocado tienden a morir por homicidio 440% más, por suicidio 300% más, también por accidente 200% más, por la situación emocional en la que quedan. También este estudio habla de cosas, por ejemplo, que los propios padres de estos niños en las clínicas de IPPF donde han abortado a sus hijos van y se disparan. O hay mujeres que después de un aborto saltan desde un puente con sus otros 2 o 3 chiquitos. Le recomiendo también a la doctora el libro de El aborto, preguntas y respuestas del doctor J.C. Wilke, que hizo un montón de estudios después de la aprobación del aborto en 1973. Ahí están todos estos casos. Y el caso también de que aumentó muchísimo por ciento, el 500%, por ejemplo, los embarazos ectópicos después de abortar al primer hijo en los Estados Unidos. Ok, tiempo. Muchísimas gracias, licenciada. Pasamos con usted, doctora María Aizata. Igualmente la misma pregunta, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta una mujer que decide abortar, tanto físicos, psicológicos como emocionales? Adelante. Tiempo, tu micrófono. Perdón, adelante. Lo había silenciado. El artículo de Reardon que cita la licenciada, solo quiero aclarar que no se publicó en una revista científica, se publicó en una revista de leyes de una universidad católica. No es un artículo científico, no tiene DOI, la bibliografía no está presentada como se debe. Entonces, pero independientemente de eso, afortunadamente se hicieron más estudios después, porque ese artículo es de 2003, hay artículos de 2017, de 2006, de 2012, y todos llegan a la misma conclusión. Un aborto tiene muchísimo menos riesgo de complicación, tiene menos riesgo de morbimortalidad que un parto, por la sencilla razón de que cualquier complicación que pueda tener un aborto, también la va a tener un parto. El aborto tiene riesgo de infección y de hemorragia, también lo tiene el parto. Pero es que además, un embarazo a término corre riesgo de diabetes gestacional, de preeclampsia, de eclampsia, de estado hipertensivo del embarazo, cosa que el aborto no. Entonces, es muchísimo más seguro, a nivel fisiológico, es mucho más seguro un aborto que un parto y muchísimo más que una cesárea, ¿no? Hay estudios que dicen que hasta 14 veces se puede complicar más un parto que una cesárea. Diré, un parto que un aborto. Ahora, cuando hablamos de salud mental, hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes que sufrieron violaciones y que el aborto las ayudó a superar el proceso o superar, digamos, el trauma de haber sufrido la violación. Y aunque hay muchísimos estudios al respecto y algunos han encontrado una aparente correlación que aumenta un poco o medianamente el riesgo de padecer enfermedades mentales, ningún estudio es conclusivo, no hay datos suficientes para decir que existe el síndrome posaborto. Y vaya, no hay una correlación entre realizarse un aborto y tener riesgo a la salud mental. Y aunque así lo fuera, cada paciente tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Lo que se haría en esos casos sería darle un consentimiento informado y que la paciente decida si se quiere someter al proceso o no. Correcto. Pero no sé si se me fue la conexión porque de repente todo se detuvo. No, sí, estamos aquí. Aquí. Bien. Entonces, sí estamos al tiempo, ¿verdad? Ya es el tiempo, perfecto. Creo que sí. Sí, la pregunta era los riesgos, sí los mencionaste, ¿verdad? ¿Aizata? Hemorragia, infección, y no hay como tal riesgo ni a esterilidad, ni a cáncer, ni problemas de salud mental. Ok, muchísimas gracias. Parece que se cayó la conexión de la licenciada. Hay un comentario que yo quiero hacer, esperemos que se conecte pronto la licenciada Brenda. Bueno, pues generalmente cuando hablamos de aborto,
se ha percibido con mucho ahínco en la sociedad que a veces el aborto se quiere ver, o la gente que está de este lado, que no está pasando por la situación del aborto, ve que se toma como un método anticonceptivo. De hecho, algunos de los comentarios que tuvimos al promocionar este programa fue que no se vale el aborto cuando una chica se embaraza sin protección, cuando ha estado constantemente con muchas parejas, cuando ha sido promiscua. Y bueno, a fin de cuentas, esa es una realidad. Pero bueno, ya la decisión la tomará usted. ¿Tú qué opinas, Aizata, en lo que regresa la licenciada? Porque tú que promueves la práctica del aborto seguro, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a usar el aborto como método anticonceptivo? Bueno, de entrada el aborto no se utiliza como método anticonceptivo porque es después de la fecundación, sería como un método de control de la natalidad. Me parece que es algo inmoral, bien, pero yo creo que el Estado no se debe meter a la moralidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, el adulterio. El adulterio está muy mal, si engañas a tu esposo o a tu esposa está mal, pero el Estado no tendría por qué meterte a la cárcel si lo haces. O sea, a lo mucho que sea una cuestión de divorcio por los contratos y todo, pero el Estado no tendría por qué castigarte. Entonces, sí es algo que está, que me parece incorrecto, que no se debe hacer, pero al final cada paciente hace con su cuerpo lo que quiere. Es como si yo como doctora hago un trasplante de riñón y le digo al paciente que se cuide y no se cuida y termina perdiendo ese riñón, vaya, no lo voy a meter a la cárcel por eso. Era su salud, es su cuerpo y él decide qué hacer con él. Que, por cierto, quiero seguir aclarando porque lo veo en los comentarios, porque tengo aquí el control en la otra computadora. Todas las fuentes bibliográficas de lo que estoy diciendo los estoy poniendo aquí. La gran mayoría de las fuentes que utilicé son artículos indexados que no tienen más de 5 años. Entonces, antes de pedirme las fuentes, por favor, revisen los comentarios. Ahí están todas mis fuentes. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, mientras que entra la licenciada, ojalá pueda volver a retomar la conexión. Vamos a tratar de contactarla para ver si tiene algún problema. Nosotros seguimos aquí transmitiendo y pues déjenos por favor sus comentarios, déjenos sus preguntas. Ahorita vamos a tener al final de las preguntas que ya están establecidas unos minutos para poder contestar las preguntas de nuestro público. Y bueno, vuelvo a mencionarlo. A veces nos ponemos en una postura muy radical, o decimos completamente sí o decimos completamente no. Yo creo que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro criterio para poder ver la realidad. Cada caso, siento yo que es diferente, no es lo mismo la chica que se va a un antro y en esa noche resulta embarazada porque se fue con una persona que le gustó sin protección, a una jovencita, una niña de 14 años que es violada por su primo, por su tío, por su padrastro y que resulta embarazada. Son situaciones muy diferentes. O bien una mujer que tiene una situación a lo mejor de no poder embarazarse y que resulta que cuando logra embarazarse está en riesgo su vida. Entonces, no podemos generalizar y ser tan fríos o tan determinantes para poder juzgar de una manera tan dura. Vamos a tratar de escuchar, de entender, de ser un poco más abiertos como seres humanos, de volver a tener esa sensibilidad humana, porque no se trata de ir y matar, o no se trata de darle toda la libertad a la mujer que haga lo que quiera y cuando quiera y como quiera, ni se trata tampoco de juzgar de atrás de la barrera y señalar. Yo creo que tenemos que ser personas con más criterio para poder establecer un criterio propio y definido. ¿Ok? Y bueno, pues yo creo que la siguiente pregunta, Aizata, la empezamos contigo y esperemos que la doctora regrese en unos momentos más. La siguiente pregunta sería, ¿qué opinas de recurrir, de lo que estábamos hablando, qué opinas de recurrir al aborto en el caso de riesgo de perder la vida de la mujer? O, bueno, en este caso del feto, no, aquí el punto es perder la vida de la mujer, de la mujer que está llevando dentro de sí otra vida. Adelante, tenemos 2 minutos. Ok, como profesional de la salud, yo creo que lo primero es la autonomía. Entonces, yo estoy de acuerdo en informarle a la paciente de su situación, decirle que por los motivos que sea, para su salud lo mejor sería terminar ese embarazo y que al final la decisión sea de ella. Hay mujeres que tienen, no sé, tienen cáncer de mama y están embarazadas, deciden no recibir tratamiento por el cáncer de mama para poder terminar su embarazo.
porque quieren ser mamás, ¿no? Y yo creo que lo primero es respetar eso, respetar la autonomía del paciente. Entonces, insisto, yo creo que el Estado debe poner todas las libertades, todas las condiciones para que una persona pueda escoger por sí misma cuál es el camino y cuáles son las decisiones que la van a llevar a su felicidad o a alcanzar sus metas. Entonces, afortunadamente la medicina cada vez hace que sea más raro que se tenga que interrumpir un embarazo para mantener la salud de la madre, por ejemplo, en casos como preeclampsia, diabetes gestacional, que son relativamente comunes, pero siguen existiendo condiciones en las que se pone la vida de la mujer o el producto. Y la única persona que puede decidir qué se va a hacer en ese caso es la persona embarazada, no el doctor, no el Estado, la persona embarazada. Y creo que ese es un principio que se debe mantener, el de autonomía. Correcto. Muchísimas gracias. Licenciada Brenda, vemos que batalló un poquito con su internet. Son situaciones, cabe señalar, le decimos a nuestro público que yo estoy transmitiendo el programa desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y mis invitadas están en diferentes ciudades. Esa es la gran ventaja de las entrevistas. Y bueno, la licenciada Brenda está desde Hermosillo, si no me equivoco, y perdón, licenciada, díganos desde dónde está transmitiendo. Sí, desde Puerto Vallarta. Desde Puerto Vallarta. Y la doctora Aizata desde la Ciudad de México. Entonces, estamos en lugares completamente distantes y es normal que tengamos problemas con la señal. Bien, licenciada Brenda, volvemos con usted. La pregunta en la que estamos es, ¿qué opina usted acerca de recurrir al aborto en el caso en el que corra peligro la vida de la mujer? Adelante, tiene 2 minutos. Eso es casi imposible, ya estamos en el siglo XXI, eso déjenlo para, no sé, el siglo XIX, XVIII, ya la medicina ha avanzado muchísimo. Le quiero contestar a la doctora, usted doctora es simplemente médico general, ¿verdad? Cirujano, partero. Estos doctores que hicieron este estudio han completo junto con otros colegas, Mortalidad Materna Editorial Alfil 2013, Jesús Carlos Briones y Manuel Díaz de León Ponce. Dicen que las principales causas de muerte en mujeres en México es, fíjese, el 80% la tienen hemorragias, infecciones, hipertensión y parto obstruido. Las causas secundarias, el 20%, son la anemia, el paludismo, el VIH, cuadros de abdomen agudo. Y en la página número 6 dicen lo siguiente, estos doctores expertos, dicen que solamente el 7% mueren por un aborto. La mayoría de los abortos son espontáneos, o sea, de 5, un aborto es provocado y los demás son espontáneos, es selección natural. En 2018 tuvimos 895 muertes maternas. Es un poquito, licenciada, acérquese un poquito, ¿sí? Para poder escuchar, de repente se va... Tenemos 895 muertes maternas en 2018 según INEGI. Entonces, si nosotros le sacamos el 7%, 895, nos daría 62 mujeres. Y si sacamos una cuarta parte, que sería ya mucho, de muertes maternas por aborto clandestino, llegaríamos a 15 mujeres. Les recuerdo que las principales 3 causas de muerte, 66,000 mujeres mueren de causas cardíacas, y 54,000 mueren de diabetes y 43,000 mueren de tumores malignos. Esto no es un problema real de salud. Perfecto, muchísimas gracias. Licenciada, cuando a usted se le cayó la señal, le hice yo una pregunta para aprovechar el tiempo a la doctora Aizata y le comentaba que muchas de las personas que conocen, porque a veces no nos toca estar en medio de la situación de decidir si hay aborto o no. Digo, la vida no nos pone en ese predicamento y pues simplemente lo pasamos de lado. Pero hay personas que sí pasan por esta situación y los que están atrás, los que están viendo, creen que a veces el aborto es meramente como un método anticonceptivo o anticoncepción. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cuál es su postura? Adelante, le escuchamos. Mira, yo te quiero decir algo. A mí me sorprende tantísimo que un médico pueda decir que un proceso natural es más peligroso, o sea, como dar a luz, porque cuando un bebé, o sea, fíjate, cuando tiene la mamá un bebé y ya tiene su placenta madura, se viene solita, suavecito y se sale con el bebé.
y no es parte de la mamá porque si no sería una amputación, ¿sí? No es un órgano de la madre. Sale el bebé y la mamá, fíjate, ese estudio que te dije del doctor David Reardon, que por supuesto que tiene rigor científico porque son más de 40 estudios, bueno, pues entonces el bebé resumen que pasar por un parto es benéfico para la vida y la salud de la mujer y el aborto es un procedimiento brutal, antinatural en el cuerpo de la madre, ¿sí? Que es deteriorativo para la vida y la salud de la mujer. Entonces, ¿qué queremos para las mujeres? Que sepan que su niño no es su enemigo. Otra cosa que dijo la doctora, dice que es progresivo el llegar a ser humano. O sea, discúlpeme, pero doctora, en la ciencia, hay clasificación de las especies. Y usted dijo que un óvulo es vida y que un espermatozoide es vida. ¿Sí? Entonces, le voy a decir, tienen 23 cromosomas cada uno, pero conjuntamente forman 46 cromosomas que son un individuo de la especie humana. Y esto no es debatible, esto no es el punto de opinión de nadie. Esta es la ciencia, el rigor científico de la verdad. Y hay un derecho humano que tenemos las mujeres también y todos los seres humanos, el derecho a la verdad. Correcto. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Hago la aclaración a toda la gente que nos está siguiendo en este programa. La intención del programa es presentarle a usted dos vertientes, dos opiniones, dos puntos de vista diferentes. En este caso, yo no estoy expresando mi opinión, estoy completamente ajena, presentándole a usted para que usted tome sus decisiones. Hay situaciones que sí son reales, como lo que pasa en nuestro país, que tenemos violaciones, que tenemos situaciones de muertes clandestinas, que tenemos situaciones que no se dan a conocer, y bueno, eso es un hecho, eso no es una opinión. Pero bueno, usted es el que tiene la última palabra. Pasamos a la siguiente pregunta. Licenciada Brenda, usted es quien contestaría en primer término. Y le pregunto, ¿qué papel o responsabilidad jurídica debería de llevar aquel hombre o aquellos hombres que son responsables de embarazos no deseados? ¿Cuál es su punto de vista en este punto? Adelante, tiene... Pues primero deberían de encontrar la justicia. Debe de haber un padrón de violadores a nivel federal y esos violadores deben de ser identificados, ¿sí? Porque imagínate que tú contratas un violador para cuidar mujeres que están inconscientes o para atender enfermos en un hospital o para cuidar niños en un colegio. O sea, realmente lo que necesitamos nosotros es protección. Aparte, yo te quiero compartir, trabajo con mujeres en alta marginación. En alta marginación, ellas me conocen, yo las conozco de nombre. Les he ido a preguntar, ¿ustedes les gustaría recibir servicios de aborto? Sí, porque no hay aborto seguro, no lo hagan. Y me acerque dicen, más su teléfono, licenciada. O mejores servicios de salud. Todas, indistintamente, me han dicho, Brenda, necesitamos mejores servicios de salud. No podemos premiar a una mujer con decirle que puede matar a su hijo. Y si la doctora ha ido a diferentes partes del país a practicar abortos de más de 24 semanas, no reconociendo que es vida humana. O sea, yo quiero saber en qué momento, no me ha contestado doctora, en qué momento inicia la vida para que usted ofrezca matar a un bebito que siente y que es despedazado en el vientre de su madre. Bien. Listo, licenciada, muchas gracias. Pasamos con la doctora Aizata. Igualmente, ¿cuál crees, doctora, que sea la responsabilidad jurídica que deben de llevar los hombres responsables de embarazos no deseados? Adelante. Creo que es un tema complejo y siempre lo digo, partimos de una situación injusta por definición, porque las que nos embarazamos somos nosotras, ¿no? Sí entiendo la situación de los hombres que se embarazaron y ellos no querían y la mamá sí quería y entonces estar atrapada en una situación así no me la puedo imaginar porque si yo me embarazo yo puedo decidir completamente, pero creo que es darle el foco de atención a algo que no lo tiene. En México hay 5 millones de madres solteras y muchísimas de ellas no cuentan con el apoyo del padre. Vivimos en un país
de abandonadores paternos, es algo súper naturalizado, al punto que a las feministas nos insultan con que no conocemos a nuestro papá. Entonces, muchísimo antes de legalizar sobre cuando la mujer quiere abortar, pero el hombre no, creo que tendríamos que hablar de todas estas situaciones de injusticia y, por supuesto, despenalizar el aborto, que el motivo por el que es muy importante despenalizar el aborto es no porque todas las mujeres pobres aborten, que nadie lo ha dicho nunca, es porque las pocas mujeres pobres que quieran abortar no lo van a poder hacer cuando es ilegal, y si lo van a hacer en situaciones de muchísimo riesgo para ellas, que es a lo que voy. El aborto debe ser legal, el aborto debe ser legal y es un problema de salud público, no porque se mueran muchas. No se tienen que morir millones o miles para que sea un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque hay mujeres vulnerables y marginadas que se están arriesgando y se están vulnerando y marginando todavía más. Y el problema de que el aborto sea ilegal es que la maternidad deseada se vuelve un privilegio de clase en lugar de ser un derecho. Entonces, creo que antes de hablar sobre la posición de los hombres en los embarazos no deseados, que a mi parecer, digamos de modo muy general, sería pues siempre estar con la compañera y respetarla en lo que sea que ella decida. Perfecto, gracias, tiempo. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. Yo creo que también es importante hablar por el ser que no ha nacido. Y la pregunta sería, empezamos con usted, licenciada Brenda. ¿A partir de qué momento en la gestación el feto tiene derecho jurídico de nacer como ser humano? Adelante. A ver, aquí esta pregunta creo que no está un poco confusa. Pero a ver. Adelante. Te quiero decir, ya te dije yo que en el artículo 22 del Código Civil dice que el niño entra bajo la protección de la ley desde el momento de la concepción. Quien ha estado haciendo abortos ha cometido gravísimos delitos. Acerque su micrófono, licenciada, sí, para poder escucharla mejor. Y puede acabar en la cárcel. Creo que esta es la última pregunta, ¿verdad, Ruby? Falta una. Ok, ahora, yo quiero decirles algo. Las mujeres indígenas son las que menos abortan. Yo tengo trato con las mujeres indígenas, y recuérdense del caso de Oaxaca, donde una mujer en una altísima montaña muy lejos de un poblado, ella misma se hace una cesárea, se saca su dedito, se cose ella misma. Y entonces, si ustedes conocieran realmente la filosofía de una mujer indígena, sabrían que ellas no abortan, ellas aman a sus hijos. Y las mujeres pobres, la máxima riqueza que ellas pueden tener son sus hijos. Y si decimos que no deben de nacer porque son pobres, pues entonces matemos a todos los pobres, ¿verdad? Vayan a dinamitar una favela o una colonia pobre. Esto es absurdo. Yo quiero decirles que a mí me llama mucho la atención. El 30 de diciembre, nuestra compañera, la doctora, le dice, porque preocupada por la mujer, le dice a su grupo, ya saben qué hacer, morras, acábenlas, repórtenlas y acósenlas. Denles una paliza a ella y a sus adefesios hijos que tienen. Estas cosas creo que no se valen entre nosotras las luchadoras sociales. Debemos de tener un respeto por la otra. Y yo te quiero decir, María Isabel, te lo vuelvo a decir. Yo milito con Sarah Winter, ex feminista abortista, la más famosa de todo Brasil, con Amparo Medina, la más famosa abortista de Ecuador. Tiempo, licenciada. Okay. Muchas gracias. Te espero de este lado. Sí, vamos con la misma pregunta. Espero que se pueda entender, doctora Aizata. Vamos a ver, la pregunta era, ¿a partir de qué momento de la gestación el feto tiene el derecho jurídico de nacer como ser humano? Ok, esta parte no está reglamentada en ningún lado, pero desde el punto de vista médico y muy personal mío, yo opto por la viabilidad. A partir de que el producto es capaz de subsistir fuera del cuerpo materno, a partir de ese momento para mí es un sujeto de derechos, no me parece correcto que se tenga que terminar el embarazo. Sé que hay casos por malformaciones incompatibles con la vida o por enfermedad muy grave de la madre en que se tienen que hacer terminaciones del embarazo después de eso,
Pero vaya, entre eso y la capacidad del producto de sentir dolor, de tener sufrimiento y por ende empezar con un esbozo de lo que sería la conciencia y por ende su personalidad, su personificación jurídica, creo que rondaría entre las 24, las 28 semanas aproximadamente, ese periodo de zona gris donde ni fu ni fa, pero que ya sería una situación en la que se tendría que hacer un panel de bioética. Repito, el inicio de la vida humana no es un hecho científico. Si alguien quiere decir que es un hecho científico, tendría que presentar la metodología con lo que se quiere demostrar eso, que sería algo que tiene que ser comprobable, comparable, medible y replicable. Y eso no se puede porque es un concepto abstracto, no concreto. Bien. Gracias. Y bueno, vamos a la última pregunta. La primera pregunta es para la doctora Aizata. Y la pregunta sería, doctora, aquí más que nada la idea es que usted nos exponga el porqué de esta pregunta. Dice, ¿por qué no defender la vida sobre todas las circunstancias? Especial para usted. Adelante. Ok, repito, la vida es un concepto muy amplio. Voy a hablar de vida humana. Porque la vida no se refiere únicamente al proceso fisiológico de respirar y tener adaptabilidad y reproducción celular. La vida, al menos en una comprensión más compleja de lo que es, tiene que incluir la dignidad, la voluntad, la autonomía. Entonces, venir al mundo, nacer, parirte, no es vivir solamente. Es saber que viniste al mundo porque fuiste deseado, porque fuiste amado, porque te quisieron, porque estás aquí porque alguien te quiere. Es un derecho, sí, pero tiene que haber ciertas medidas, porque si defendemos la vida por la vida, todas las personas que no nacen porque utilizaste anticonceptivos o porque el día de que estabas fértil no tuviste relaciones sexuales, pues son personas que no conocieron la vida, son potenciales personas que nunca existieron. Y creo que tenemos que quitarnos esa idea simplista y reduccionista de que con nacer ya la libramos. Deberíamos buscar fines como muchísimo más grandes, que nos den muchísima más satisfacción. Yo comparo mi vida, que fui una hija sumamente deseada, con la vida de muchas mujeres que reconocen abiertamente que fueron un accidente y que desde chiquitos saben que es que tú naciste porque no pude abortar y me arruinaste la vida. Y hemos tenido muchísimos casos en la página de mujeres que nos cuentan lo horrendo que es existir y que desde el primer día sepas que no te aman. Entonces, no es solamente defender la vida o que no defendamos la vida, es que entendemos que la vida no es solamente comer, defecar y dormir, es ser querido, es ser amado, es ser respetado, es tener acceso a todos los servicios, es saber que estás aquí porque alguien te amó antes de conocerte y no saber que estás aquí nada más porque no se pudieron deshacer de ti. Tiempo, gracias. Licenciada Brenda, la pregunta específica para usted sería, ¿por qué no defender el derecho de la mujer en decidir sobre su propia maternidad o no? Adelante. Bueno, me da un poco de tristeza escuchar estas cosas, ¿no? Primero, autonomía. Cuando un niño es viable porque ya puede sobrevivir solo, pues les quiero decir que un niño de un día de nacido no puede sobrevivir solo, que un niño de un mes no puede sobrevivir solo, que un niño ni siquiera de un año puede sobrevivir solo. Todos dependemos de todos. Y ahí consiste la humanidad. El cuidar al otro, el amar al otro, el reconocer su grandeza del otro ser humano es reconocer tu propia grandeza. Entonces, que un niño, yo he escuchado barbaridades como que un embarazo puede iniciar deseado y puede acabar no deseado, o puede iniciar no deseado y puede acabar deseado. Entonces, la vida de las personas depende de tu querer. Es decir, se te antoja que vivan o no vivan. Esto es de lo peor todavía que viver, ¿no? Entonces, yo sí les quiero decir que toda vida humana es valiosa, que los derechos humanos surgieron de esto, de la valía, de reconocer el valor de cada persona humana, la quiera una persona o no la quiera. Tenemos a tantas personas aquí. Yo, por ejemplo, mi madre se enteró que estaba embarazada de mí a los 4 meses y medio, 5 meses. ¿Sí? Entonces, yo sé
Yo sé lo que es que no te esperaban, y sin embargo tu vida puede cobrar un rumbo maravilloso. Si nosotros pensamos así, entonces podríamos deshacerle la vida a cualquiera, simplemente porque no te deseo, simplemente porque no se me antoja, y simplemente viviríamos en peores lugares que una vil jungla. La vida humana siempre es digna, siempre debe de ser protegida, y tendremos un lugar mejor en este mundo y en este México que debe de ser cada vez más humano. Bien. Tiempo, licenciada, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos, después de estas preguntas, tenemos 3 minutos cada una para que dé su conclusión acerca de esta situación. Yo creo que la pregunta base de este programa es legalizar o penalizar. Y quisiera que en base a este punto nos dieran su conclusión, empezando con la doctora Aizata. Adelante, 3 minutos para tu conclusión. Ok, entonces mi conclusión es que no podemos seguir jugando a la ruleta rusa con la salud de las mujeres. Que insisto, y yo no sé cómo se puede interpretar tan mal mis palabras, no se trata de que las mujeres pobres no tengan hijos, no se trata de que todas las mujeres pobres quieren abortar, se trata de que hay unas cuantas mujeres de escasos recursos económicos y sociales que no pueden acceder a una maternidad deseada, que no pueden decidir cuándo quedar embarazadas, que cuando el aborto es ilegal son las mujeres más vulnerables las que más se someten a procedimientos de riesgo. Un aborto ilegal puede ser hasta 1000 veces más peligroso, con más riesgo de complicaciones, que uno legal. Y son estas personas las que más sufren eso. Y repito, no es que no queramos que los pobres no tengan hijos, es que esas personas sean las que, es que esas personas dejen de ser las que más se arriesgan cuando el aborto es ilegal. Y repito, si el fin es terminar el aborto y reducir el número de casos, pues entonces hay que luchar por una educación sexual y retirar el PIN parenteral, una educación sexual integral, buscar que los métodos anticonceptivos sean de más fácil acceso, que son los únicos mecanismos sociales y legislativos que han sido eficientes para reducir la tasa de aborto. Eso es lo único que sirve. ¿Para qué sirve el aborto ilegal? Para que se realicen más abortos inseguros. Cuando se lucha contra la legalización del aborto, se lucha por asegurarse de que los abortos que de todos modos se están realizando sean inseguros. Es una lucha a favor del aborto inseguro. Y no podemos seguir arriesgando a las mujeres porque existe la posibilidad de que un embrión se convierta en ciudadano. Las mujeres ya son ciudadanas. Los embriones no se les da no se da acta de concepción y tal día fue concebido y no tienen derecho a herencia y no se les hace acta de nacimiento y de función cuando suceden los abortos espontáneos. Es muy impráctico considerar a los embriones personas. Repito, en las clínicas de fertilidad se desechan los que quieren y el movimiento Provida no ha hecho nada al respecto. La ley permite que se desechen los embriones cuando es producto de una violación. A la ley no le importan los embriones. A los mexicanos no les importan los embriones, pero cuando ese embrión está dentro del cuerpo de una mujer, entonces mágicamente sí me importa y no me importa reducir el número de abortos. Estoy dispuesto a que se realicen más abortos y se mueran más embriones con tal de que sea ilegal, aunque arriesguemos la vida de más mujeres y que se pongan en riesgo su salud y su integridad más mujeres. Entonces ahí no existe el salvemos las dos vidas, ahí existe aborto ilegal a toda costa. Y estoy dispuesto a que mueran más embriones y más mujeres por eso. Entonces, no estamos reduciendo la tasa de abortos anuales, estamos poniendo en riesgo la vida de las mujeres sin ningún sustento científico, sin ningún sustento ontológico, ético o médico, y solamente porque queremos. Y ya, gracias. O sea, eso tiene que acabar ya. Gracias. Licenciada, su conclusión, 3 minutos, acerca de este punto que estamos debatiendo, lo que es la legalización o la penalización del aborto. Adelante. Bueno, todos nosotros no estamos de acuerdo en la experimentación con embriones. Por supuesto, esto no lo sabía la doctora. Ninguno de los Provida estamos de acuerdo en la experimentación con embriones y esto debe de cesar y ser muy estricta la ley. Ya vimos que está la Ley General de Salud, protege el genoma humano. No debería haber estos experimentos. Y bueno, les quiero decir que en donde quiera que se ha legalizado el aborto, bueno, pues han aumentado las muertes maternas y han aumentado los números de abortos.
¿sí? Y bueno, esta afectación tanto emocional como física en las madres. Fíjense, en los Estados Unidos hay 14 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. En un país que es restrictivo en cuanto al aborto, que es Malta, tiene 9 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Y en el país más restrictivo, que es Polonia, en cuanto al aborto, tienen únicamente 3 muertes por cada 100,000 nacidos. Su micrófono, licenciada, para escucharla bien, su micrófono. Si nosotros atentamos contra la vida del más indefenso de los ciudadanos, que son los niños mexicanos por nacer, las niñas mexicanas por nacer, ¿qué nos espera? Entre nosotros no nos asombremos de toda esta violencia. Las mujeres que son atendidas en los Estados Unidos por la doctora Martina, que son víctimas de violencia sexual, fíjense, el 73% se deciden por la vida. ¿Y sabes por qué se deciden por la vida? Porque dicen, mientras el violador lastima y maltrata, nosotros cuidamos vida. Y nos demostramos que somos muchísimo, infinitamente mejores personas que el violador. Necesitamos un México más humano, necesitamos un México comprometido con el respeto a la dignidad humana en todas las formas y sobre todo a proteger al más débil, porque en estas posturas que he escuchado, bueno, pues nos desharíamos de todas las personas con discapacidad simplemente porque no se valen por sí mismas o porque alguien no las desea. Hay tantas parejas que están esperando un nieto en adopción. No lo mates, no le prives de la vida, dámelo a mí. Nosotros encontramos quien lo ame, quien lo abrace, y tienes mujer, mi ayuda, mis brazos abiertos, y de todo el movimiento comunitario y tanta gente que militó en el aborto. Grandes casos están con nosotros ahora militando, como Mayra Rodríguez, que vio la brutalidad en la clínica de IPPF de Arizona, la más grande, que ya se hartó de ver brutalidades ahí, que ahí mueren también mujeres. Un médico le dejó la cabeza adentro a una paciente, y le metió el dispositivo entre el seno. La mandó simplemente a la muerte y a pudrirse en vida. Entonces, estamos para abrazarte frente al movimiento. Así es que, María Isata, aquí te esperamos. Tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a dar unos minutos solamente para ver si tenemos algunas preguntas. Tengo una pregunta de una seguidora. Ella nos comenta que tuvo un aborto espontáneo. Ella, por una situación de salud, tuvo un aborto y dice, me siento muy triste, me siento muy mal. ¿Es normal y qué puedo hacer? ¿Alguien de las dos quiere contestar la pregunta? Adelante, primero licenciada, luego la doctora. Licenciada Bueno, Brenda. yo me he encontrado con muchos casos de esto. Nuestra institución ha sepultado a más de 280 bebés no nacidos y también recién nacidos. Y bueno, las mamás se sienten destruidas. Trabaja para el movimiento de vida, siempre cuidan el cuerpo de su bebito, aunque sea un aborto espontáneo, denles cultura. Eso les ayuda a procesar el duelo y estamos aquí para servirles. Perfecto. Doctora Aizata, ¿la pregunta la quiere contestar? Adelante. Sí, es normal el duelo después de un aborto espontáneo, como tal se vive un duelo, el proceso psicológico del duelo, es normal sentirse así, en muchos casos, si no es que en la mayoría, el duelo no se supera hasta que recibes apoyo psicológico, es normal que si tienes un embarazo deseado, independientemente de si fue planeado o no, sufras después de perderlo, e inclusive es normal que las historias de mujeres que abortan de forma voluntaria te impresionen, porque no puedes entender cómo es posible que tú deseabas eso tanto y lo perdiste, como alguien lo puede perder a propósito. Pero creo que aquí se trata de empatía. Empatía con la persona que lo perdió y sí lo deseaba, empatía con la persona que voluntariamente lo perdió y se arrepintió, porque existen los casos, empatía con las mujeres que no abortaron y se arrepienten de abortar, empatía con todas, y creo que esa es la palabra clave aquí. Es muy fácil cuando tienes acceso a ciertos privilegios de clase, educativos, vaya, hasta racistas, como en México, hablar de señalar y cómo te puede importar que hayas perdido un aborto cuando solo tenías 6 semanas, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de entender que cada quien vive sus propios procesos y los necesita. Y precisamente con base en esa empatía
es que tenemos que entender que no todas las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual, que no todas las mujeres pueden en un momento dado que tener un embarazo y llevarlo a término, y que hay que respetar eso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a las dos, doctora Aizata, doctora licenciada Brenda del Río, muchísimas gracias ambas por su participación, por su aportación, y muchísimas gracias a todos ustedes. Vuelvo a repetir, aquí presentamos las dos vertientes, las dos posiciones, los dos puntos de vista. Usted es el que tiene la última palabra. Gracias por acompañarnos en Te Invito a un Cafecito. Hasta pronto, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.